Manises tiene su origen en la alquería islámica que el rey Jaume I cedió al noble Artal de Luna en 1238 después de la conquista de Valencia. Años después, en 1304, pasa a formar parte del patrimonio de la familia Bohill, quienes promovieron especialmente el desarrollo de la artesanía cerámica en el municipio de Manises. La orografía del terreno de Manises y el hecho de que estuviese ubicado a la orilla del río Turia favoreció la industria cerámica. Existen varios tipos de experiencias relacionadas con la cerámica que el visitante puede elegir dependiendo de cuál sea su objetivo. Estas experiencias, como siempre, pueden ser completadas con la visita al Museo de Cerámica de Manises. Consideramos al Museo de Cerámica de Manises como baluarte de la trayectoria histórica cerámica de la ciudad, ya que en él vamos a poder conocer esa evolución cerámica desde el siglo XIV hasta la actualidad. Vais a poder ver qué cambios se han producido en esa evolución cerámica y cuáles eran las típicas piezas que se producían en esas épocas. El valor de la artesanía es muy difícil de apreciar a no ser que tengas la posibilidad de conocer paso a paso cuál es el proceso de elaboración de cualquier tipo de pieza artesanal. También es importante ver los más de 700 años de tradición ceramista que han dejado su impronta en nuestras calles, en nuestras plazas, avenidas, en nuestras casas. Al recorrer Manises pues podemos disfrutar de esa cerámica aplicada a la arquitectura. Para poder apreciar la artesanía de un municipio es muy importante conocer sobre todo su historia. Os invitamos a que vengáis a conocer nuestra ciudad para que podáis apreciar de primera mano la artesanía cerámica, conocer nuestros recursos turísticos y sobre todo conocer nuestra historia.